Bueno, no sé cuántos han leído en la semana. Lo que puse son bastantes capítulos, por eso os lo puse, porque no los podemos leer todos, evidentemente, el tiempo es reducido, con lo cual me acuerdo de que tengo que poner el horario. El tiempo es reducido, pero creo que hemos hecho los deberes, ¿no? No voy a pedir que levanten la mano, porque siempre hay por aquí algún incircunciso que no los ha hecho. Pero bueno, solamente con circuncidarte... ¿Cuántos están circuncidados? No, es broma, no lo digas. No nos interesa cómo está tu corazón. Querido, querida. Muy bien, son bastantes capítulos, pero es un texto, es un tema fascinante, el de Abraham. El domingo pasado estuvimos hablando de Moisés, hoy vamos a hablar de Abraham. Sí, retrocedemos unos cuantos siglos hacia atrás, no pasa nada, tú te sabes toda la historia bíblica muy bien, pero hoy vamos a hablar de este hombre. Este hombre, como he titulado, un hombre llamado a dejar todo para encontrarse con Dios. Un hombre llamado a dejar todo para encontrarse con Dios. Porque déjame anticiparte algo que va a estar flotando en todo el tema. No te puedes encontrar con Dios si tienes demasiadas cargas contigo. No puedes tener un encuentro genuino con Dios a menos que sueltes. Un poco de contexto, ¿vale? Mira, hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención de Dios, y es que su manera de acercarse al ser humano es muy diferente a todo el resto de religiones que existen. La religión, el concepto religión, viene del latín religare, que es volver a ligar, algo que se ha roto, ¿vale? Pero lo diferente del cristianismo es que el cristianismo es una religión, porque déjame decirte otra cosa, religión es un concepto correcto, lo que pasa es que socialmente lo hemos manipulado y lo hemos sacado de contexto, ¿vale? Pero la religión es buena, porque la religión intenta volver a ligar a Dios con el hombre con Dios, religar, ¿bien? Ahora, dentro de todas las religiones, el cristianismo es la única religión donde el hombre no tiene nada que hacer para volverse a Dios. Todas las religiones, el hombre tenía que sacrificar, religiones místicas, mistéricas, de hacía muchos siglos, ¿no? El hombre siempre tenía que hacer algo para que los dioses fueran propicios a él. Bien, de ahí vienen los sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento, pero estos sacrificios que vienen en el Antiguo Testamento fueron una copia con una vuelta de tuerca hacia la verdadera significación del sacrificio. En las demás religiones el hombre sacrificaba, el hombre hacía para que los dioses fueran propicios a ellos y les dieran buenas cosechas, les dieran buenos, etcétera, ¿no? Un ritmo de vida apacible, los librasen de sus enemigos. Pero en el cristianismo el hombre no tiene que hacer nada. En el cristianismo es Dios el que ha venido a buscar al hombre, y es lo que determina la unicidad del cristianismo sobre todas las religiones que existen. Y a mí me maravilla la forma en que el hombre se acerca al ser humano, porque, como he dicho muchas veces, si partimos desde la idea de que Dios es perfecto, significa que el Dios no tiene necesidad de nada. Como Él es perfecto, no necesita nada. Pero lo que me asombra, lo que me maravilla, lo que me fascina de la historia del Evangelio es que Dios, no necesitando nada, se acerca a nosotros. Y de nuevo, quiero dejar contigo esta idea. Dios no necesita nada. Y lo fantástico del Evangelio, lo fantástico de la historia bíblica es que el hombre, Dios, no necesitándonos, viene a buscarnos. Y esto es lo que vamos a ver con la historia de Abraham. Porque este hombre es sumamente importante
para lo que hoy celebramos aquí. Hoy estamos aquí celebrando que somos cristianos, pero la promesa de lo que hoy celebramos, lo que se cumplió hace 2000 años, inició con este hombre. Y Dios se acerca a buscar a un hombre pagano como era Abraham para bendecirlo de tal manera que llegase a ser padre de muchas naciones. Dios sabía que el hombre fallaría. Y esto es algo que muchos preguntan hoy en día para descalificar al cristianismo. Entonces explícame tú que eres cristiano, si Dios sabía que el hombre fallaría, ¿por qué lo crea y por qué hace todo este movimiento? Y esto tiene una respuesta que me fascina aún más. Dios, cuando crea, Dios da una serie de normas a su creación. Vamos a ponerlo muy simple. Al mar le dice hasta ahí, a los animales les dice hasta ahí, a las estrellas le dice esta será tu órbita, tu movimiento. Todo obedece la voz de Dios en su creación. Lo único que se atrevió a plantarle cara a Dios en su creación fue el ser humano. Dios le dice a los animales, esta será tu función. Esta será tu función, creación. Y cuando le dice al hombre, tú tienes que hacer esto, el hombre le dice, no quiero. ¿Por qué? Si Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, que todo este mecanismo de caos iba a entrar, ¿por qué Dios decide hacer esto? ¿Es que Dios no sabía que el hombre iba a fallar? Claro. Y estaba dentro de su plan. Porque para que exista libertad, necesita haber toma de elecciones. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esto quiere decir, Dios nos hizo como Él, de una forma muchísimo más inferior, por supuesto. Y Dios es un ser libre. Y a nosotros nos hizo con la capacidad de ser libres. Y el hombre y la mujer decidieron libremente y Dios lo respetó. Y todo entró en un caos. Un caos que Dios ya supo y anticipó. Y Dios ya estaba jugando dentro de ese caos para volver a religar ese corazón roto, ese corazón muerto, ese corazón extraviado, a volver a religarlo, y lo comienza a hacer por medio del pacto que hace con Abraham. Un hombre llamado a dejar todo para encontrarse con Dios. El llamado de Abraham. Quiero que vengas conmigo, que abras tu Biblia, por favor. Es importante que vayamos al texto bíblico, porque entonces me lo estaría inventando yo. Y no, yo quiero que sea la Biblia la que hable. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, y dice así. Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y bendeciré tu nombre, y te engrandeceré, y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham, como Dios le había mandado, tomó a Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. ¿Quién era Abraham? Bueno, Abraham era descendiente de Noé. Si nosotros vemos, por eso digo siempre que es bueno tener una Biblia en físico, porque podemos ver el contexto. Si nosotros vemos capítulos anteriores, han pasado miles de años desde Noé a Abraham, ¿vale? Pero claro, la Biblia lo condensa muchísimo. Dios hizo pacto con Noé, con el diluvio. Dios le dijo a Noé, ya no voy a destruir más la tierra de esta manera. Y Noé, sus hijos tienen descendencia, pero el ser humano vuelve a hacer las cosas al revés de lo que Dios dice. Y el ser humano comienza a multiplicarse, a expandirse, hasta que llega un punto en que el ser humano quiere ser muy reconocido, entra la altivez, el orgullo en su corazón, y quieren hacer una torre, lo llamado la Torre de Babel. Por si acaso Dios nos vuelve a hacer esto, que tengamos un nombre
y que todo el mundo lo conozca, la altivez del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo de Abraham había pasado muchos siglos desde este suceso y este pacto con Noé. El ser humano se había vuelto a olvidar de Jehová. Había cantidades de dioses. El mundo era un mundo pagano. El nombre de Dios se había olvidado. Y Abraham vivía... Bueno, aquí tenemos... donde vivía Abraham en la actualidad es la actual Irak, ¿vale? La actual Irak. Vamos a irnos para atrás, porque aquí podemos ver dónde está Ur de los Caldeos, ¿bien? Esto no pinta aquí, ¿no? No, esto no pinta aquí, pero aquí no. Podemos ver de dónde salió Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, y Abraham con su padre Taré se fueron a vivir hacia Harán. Y desde Harán comienza la peregrinación de Abraham hasta que llega a la tierra de Canaán. Pero Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos entra dentro de la Baja Mesopotamia, un lugar lleno de paganismo, donde tenían el dios Sim, el dios lunar, y Abraham, este Abraham que hoy respetamos, al principio era un pagano, que tenía una cantidad de dioses innombrables. Porque cada clan familiar en aquellos tiempos tenían sus dioses protectores. Y Abraham, como clan familiar, tenían sus propios dos dioses protectores. Vivía muy bien. Ur de los Caldeos era una ciudad muy próspera en la Baja Mesopotamia. Una ciudad donde todo el mundo prosperaba, todo florecía. Abraham no tenía necesidad de nada. Abraham era rico. Abraham vivía muy bien. Abraham tenía un clan familiar estable. Como te digo, aquí tenemos una serie de dibujos de los dioses que ellos tenían. Y el texto me maravilla porque Dios se presenta a Abraham y le dice: vete de tu tierra. Vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham tiene un encuentro con Dios, o mejor dicho, Dios tiene un encuentro con Abraham. Dios busca a Abraham y lo que le pide no es una cosa sencilla de asimilar. Dios le dice: deja todo lo que conoces, deja todo en lo que tú tienes identidad, deja todo en donde tú tienes propósito, deja todos tus sueños, como antes se ha hablado Adrián, ¿no? Deja todos tus sueños, deja toda tu familia, deja tu tierra, sal y camina. Y yo me hacía una serie de preguntas. ¿Qué necesidad tenía Abraham de que Dios lo bendijera? Abraham era bendecido. Abraham tenía todo. ¿Qué necesidad tenía Abraham de abandonar su tierra? Porque la tierra es lo que da identidad a las personas. Algunas veces lo he dicho, disculpadme, lo voy a repetir otra vez. ¿Cuántos extranjeros hay? O sea, extranjeros me refiero, ¿cuántos viven ahora mismo aquí pero son de otros países? Okay. Del país de Cazorla. Vale. La tierra. Benjamín levanta la mano. No sé si expulsarlo. Los que vivís fuera de vuestra tierra sabéis que aquí estáis creando otra identidad. Otras palabras, aunque hablamos el mismo castellano, otras palabras, otros contextos, ¿verdad? Otros sabores, otros olores, otras amistades. La familia, otro idioma. La familia se echa de menos, y más cuando llegan fechas señaladas en el calendario, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham: sal, deja todo, vete. Pero ¿qué necesidad tenía Abraham? ¿Y qué necesidad tenía Abraham de abandonar su familia? ¿Por qué le pide Dios que abandone su familia? ¿Qué implicaba obedecer la voz de Dios? Implicaba caminar hacia un lugar que Dios no le había dicho dónde. Dios le había dicho: vas a entrar a Canaán, pero no te voy a decir dónde. Toda su vida Abraham se la pasó caminando. ¿Por qué le dice Dios que salga?
de su tierra. Porque Ur simboliza un lugar en donde hay demasiado ruido extraño como para conocer a Dios. Y esto quiero sacar una implicación directa para ti y para mí. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, porque hay demasiado ruido, tienes demasiadas dependencias y tienes demasiado de todo y no me puedes escuchar ni me puedes conocer. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos a los cuales Dios les ha dicho, o los cuales han tenido que salir para tener ese encuentro con Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés tuvo que salir de palacio. Había demasiado ruido. Habían demasiados dioses. Habían demasiadas riquezas. Había demasiado de todo. Y no podía escuchar la voz de Dios. No podía desarrollarse el plan de Dios en él si no sale y se queda dependiente. O por ejemplo, Elías. ¿Te recuerdas de Elías? Esas grandes proezas que hizo este profeta. Mató a 250 sacerdotes de Baal, pero luego tiene miedo de que Jezabel le dice, te voy a cortar la cabeza. ¿Y a dónde se va? Al desierto. Tiene que salir para encontrarse con el silbo apacible de Dios. Tiene que dejar todo. Tiene que salir. Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? En Moab. Dios tenía un plan con Ruth. Y Ruth le dice a su suegra, a donde tú vayas, iré yo. Tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios. Y Ruth tiene que dejar todo lo que para ella es conocido para amparar el Dios de Noemí. Para encontrarse con ese Dios. O el rey David. Cuando huía de Saúl, huyó al desierto. Y cuando estuvo en el desierto, en la zona más vulnerable de su vida, escribió el Salmo 63 que dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Perdona. Saúl se ha quedado sin nada, está huyendo, lo van a matar. Solo tiene una promesa de que tú vas a ser rey, pero ahora mismo no, está Saúl y te quiere matar. Tiene que salir de lo conocido al desierto para encontrarse con ese Dios que le hizo una promesa. Y allí escribe, oh Dios, tú eres mi Señor, te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti. Yo no sé tú, pero es que cuando andas en un desierto es donde más ansiosamente buscas a Dios, ¿verdad? Te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti, en tierra seca y árida donde no hay agua. Porque cuando lo dejas todo, todo es seco, insulso, ¿verdad? Así te he buscado en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Pues tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y en tu nombre alzaré mis palmas. Como de meollo y de grosura será saciada mi vida y mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en medio de las vigilias de mi noche. Porque es una de las cosas que tiene los desiertos y cuando lo dejas todo, que en la noche te vienen todos los pensamientos, ¿verdad? Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en medio de las vigilias de la noche medito, porque tú has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas canto jubiloso. Mi alma está apegada a ti y te sigue, y tu diestra me sostiene con vigor. Pero los que buscan mi alma para destrucción bajarán a las partes más profundas de la tierra, serán entregados al poder de la espada y vendrán a ser presa de chacales. Pero el rey David se regocijará en Elohim, y cualquiera que jura por él será alabado, porque la boca de los que hablan mentiras serán tapadas. Ahí escribe este salmo, en medio de cuando tiene que dejar solo, en medio de su soledad, en medio de su búsqueda de Dios, porque nada tiene sentido para él, es cuando tiene un encuentro con el Dios que lo llama. Paralelo, enseñanza. Dios te sacará de tu zona cómoda para que te encuentres con Él. Y te llevará a un lugar donde no hayan distracciones. Y me parece a mí, queridos, que tenemos demasiadas distracciones en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos decir que somos cristianos de hace mucho tiempo, pero, y no lo dudo,
Lo que pasa es que quizá hemos vuelto a Ur de los Caldeos. Lo que sea que signifique para tu vida. Necesitas salir de Ur. Abandonar todo aquello que persigues, que estorba, para que Dios haga en ti aquello que quiere hacer. Y eso fue lo que hizo con Abraham. Y Abraham se convirtió entonces en un hombre de tienda y altar. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo sí, a mí eso se me quedó desde la escuela dominical cuando era pequeño. Abraham, un hombre de tienda y altar. Porque en su peregrinación, que Abraham no, hasta que murió estuvo peregrinando, Abraham vivió en tiendas y construyendo altares. Pero antes de entrar a lo del altar, quiero decir que la vida de Abraham no fue cómoda. Vivió en tiendas, lo cual implicaba peligros para su vida. ¿Por qué? Porque Abraham llevaba una caravana de personas con él y en los caminos había asaltantes. Habían reinos que podían atacarlo, de hecho lo atacaban. Abraham tuvo que ir a varias guerras, una de ellas para sacar a Lot de quien había sido aprisionado. Las ciudades estaban amuralladas. En aquel momento construir una ciudad y amurallarla era un sentido de protección. Pero el vivir en tiendas implicaba, a lo que lo llamó Dios, implicaba a suelta en todo lo que tú crees que confías y sé vulnerable porque yo voy a cuidar de ti. No era agradable. Era un acto de dependencia total a Dios. Y en su proceso de ser errante, en su propia tierra de Canaán, dedicó 5 altares a Jehová. El primero de ellos en Siquem, donde recibe la promesa del pacto. Quiero que vengas conmigo a Génesis 12 de nuevo. Donde él recibe esa promesa. Dios le ha dicho: sal de tu tierra, de tu parentela, y le dice: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. O sea, lo importante de esto es que Abraham llegó a Canaán, pero él no se asentó y dijo: he aquí pongo mis tiendas y todo esto me pertenece. No, eso lo tuvo que hacer luego el pueblo de Israel. Pero Abraham ya entró a su tierra, a lo que Dios le había dado, pero no tenía morada fija. Dios le dijo: rodea toda la tierra, pero no vas a ponerte en ningún lugar de ellos. Todo te corresponde, pero la daré a tus hijos. Y Abraham, errante, cuando Dios le dice esto, entonces Abraham edifica un altar al Dios que se le había aparecido. Edifica un altar de gratitud y de adoración a ese Dios que le ha dicho: te voy a bendecir. Tiempo después, Génesis 12:8, entre Betel y Jai, levanta un altar buscando la dirección de Dios. Llega a Betel y no sabe por dónde tiene que dirigirse, y levanta otro altar pidiendo dirección a Dios. Dios, ¿por dónde camino? Hemos dicho altar de adoración, el primero. El segundo, altar de buscar, para buscar la dirección de Dios. El tercer altar que levanta está en Génesis 13, versículo 1 al 8. Levanta por la bendición que Dios le ha dado en su vida. El cuarto altar, después de que llega a Manre, levanta otro altar por gratitud y seguridad. Dios me ha cuidado. Y el último altar fue el altar más difícil que él tuvo que levantar a Dios. Lo veremos más tarde. La vida de Abraham, queridos, es un ejemplo de una persona que vive en total admiración y dependencia de Dios. La aplicación que yo hacía directa para nosotros es: ¿cuántos altares levanto en mi vida? Y estamos hablando metafóricamente, claro. Abraham fue un hombre que ejercitó su fe en cada momento. Abraham no daba un paso, Abraham no hacía nada que se saliera de la voluntad de Dios.
estaba en constante comunión con el Dios que lo había llamado. La vida de altares de Abraham simboliza una vida de devoción, de dependencia, de gratitud, de obediencia a Dios. Nuestra vida, los altares que tenemos que levantar en nuestra vida también tienen que simbolizar una vida de dependencia, de obediencia, de seguimiento a Dios. ¿Cómo vivo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Engrandezco a Dios con mis sueños, con mi vida? ¿Mi vida es un altar vivo a Dios? ¿Dónde y sobre qué construyes tus altares? Tercer punto, la fe de Abraham. Y aquí es donde pasamos a la etapa más complicada de todas de Abraham. Estamos corriendo mucho por la vida de Abraham, pero como has leído todos los textos, te lo sabes. Como he dicho antes, la vida de Abraham no fue una vida sencilla. La vida de Abraham se caracterizó por la fe desde el primer momento en el que Dios lo llamó. ¿Y fe a qué? ¿Cuáles son las características de la fe de Abraham? Fe al obedecer a Dios, al obedecer la voz de Dios, al obedecer esa voz que le dice, sal y camina, a donde yo te mostraré. Y yo pensaba sobre esto, y yo no sé tú, pero mi esposa y yo sí lo hemos experimentado. Lo difícil que es cuando no sabes por dónde. ¿Has estado ahí? ¿Verdad? Lo difícil que es el no saber por dónde. Si punto A, punto B, me siento seguro. ¿Cuánto tardo? No lo sé, pero voy a punto B. Estoy seguro, sé dónde tengo que ir. Pero cuando partes y dices, ¿y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Y si agarro este y me equivoco? ¿Y si agarro el otro y no es? ¿Y si? Y Dios, y oras, y preguntas, y pides, y rezas, si te gusta más. Y no baja ninguna voz. Lo único que resuena en tu corazón es aquellas palabras. Sigue caminando. ¿Pero por dónde? Sigue caminando. ¿Pero por dónde? Y yo siempre digo que no hay nada peor que sentirte vulnerable. Porque cuando te sientes vulnerable, todo a tu alrededor parece que se desmorona. Parece que no pisas en sólido. Porque lo que nos da seguridad es lo sólido. A veces Dios nos llama a una vida de, hey, simplemente confía, simplemente camina. La vida con Dios no es fácil. Cristo lo dijo, ¿queréis iros vosotros también? La vida con Dios es una vida de fe, de obediencia, de seguir caminando, a pesar de que no sé cuál es el camino. Dios dice, yo sé cuál es tu camino, solo sigues caminando, si te voy a conducir. Y eso es lo que me maravilla de la vida de Abraham, que obedece una voz que le dice, sal y camina. En medio de lo ilógico que es el decir, lo abandono todo, toda mi seguridad, todos mis sueños, toda mi vida, lo abandono todo. ¿Para qué? Simplemente sal y camina, y en el medio estaremos hablando. No te preocupes, Abraham, yo me comunicaré contigo. Y eso es lo que Dios hacía. A ver, te voy a decir un pecado mío. ¿Quieres saberlo? ¿No? ¿Nadie quiere saber mi pecado? Y sois todos unos chismosos, si queréis. Os morís por dentro. ¿Ya puestos, no? Antonio, tú no quieres saberlo, ¿no? Mira, un pecado mío es que necesito que Dios me diga todo de una forma detallada. Porque cuando Dios no me dice todo de una forma detallada, me aflijo.
Y tú puedes decir, ¿qué falta de confianza tienes? ¿Por qué trabajas en la obra de Dios? Bueno, querido, querida, nadie es perfecto. Yo necesito que Dios me diga por dónde tengo que caminar, porque me da miedo. Y cuando he tenido que atravesar momentos muy complicados de literalmente decir, ¿y ahora por dónde hago? Son los momentos más especiales de mi vida. Y esto es paradójico, porque algo que se transforma en un pecado de desconfianza, como que me consuela más. Dios no me ha dicho, hijo, ya te voy a decir, no, ya estoy esperando. Pero estoy en esa búsqueda de por dónde Dios quiere. Y a veces me abrumo, a veces discuto con Dios. Sí, discuto con Dios. Y a veces le digo, mira, Señor, no, lo más fácil es llegar a Ur de los Caldeos de nuevo. Como hizo Pedro, me voy a pescar. Pero lo maravilloso es eso, que a pesar de andar en esa incertidumbre, Dios no me ha fallado nunca. Y en esa incertidumbre es cuando más he conocido a Dios en mi vida. Entonces me identifico con Abraham, sal y camina. ¿Tú también te identificas? Sal y camina. En segundo lugar, tuvo fe en sus jornadas porque tuvo que atravesar por Egipto y otros lugares implicaban peligros para él. Él le dijo a su esposa, hey, di que eres mi hermana. Y no estaba mintiendo del todo, era su media hermana. Pero Abraham tuvo miedo. Y pese a que mucho se ha demonizado a Abraham, y el hombre de fe que pecó. Es que el hombre de fe que pecó también era como tú y como yo y tenía miedo. Y le daba miedo a su vida, perderla. Y él tuvo que decir en 2 ocasiones, que luego su hijo también lo replicó, es mi hermana. Y sí, es muy feo porque en 2 ocasiones se llevaron a su esposa. Y él se quedó sin su esposa, sin saber si estaban manteniendo relaciones sexuales con ella o no. Y él se quedó. Nadie es perfecto. Pero en medio de sus jornadas y de los peligros que tuvo que atravesar, no dijo, me regreso a Ur, y estoy cómodo y tranquilo, sino que siguió adelante. Y yo quiero una fe de estas. Pero también en todas sus jornadas no solamente había peligros por los reinos que estaban alrededor suyo, sino también de los peligros de los que asaltaban caravanas. Y es que una vida de seguimiento a Dios no es una vida fácil. Es una vida apasionantemente apasionante, pero no es fácil. Y quizá eso es lo bonito, ¿no? Nunca sabes lo que te va a acontecer mañana. Pero sí tienes seguro una cosa. Como dice una canción de Marcos Vidal, esto me pasa por improvisar. Él dice que sea lo que, voy a parafrasear, sea lo que sea que depare el mañana, su amor siempre va a estar con nosotros. Y es una seguridad que tenía Abraham. En tercer lugar, ojo, en cuarto lugar, no tenían hijos. No tenían hijos. Los hijos aseguraban el clan familiar y había protección en el clan familiar. Un clan familiar grande, había seguridad para su familia. Pero él no tenía hijos, a pesar de que Dios le había dado una promesa en Génesis 12:3 de que tú vas a ser bendición para todas las naciones. Y en Génesis 15, Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham se ríe, porque ¿cómo voy a tener un hijo? Soy ya mayor. Vas a tener un hijo. Luego Abraham otra vez la complica con Agar y sale Ismael y tal. El hijo de la promesa fue lo más difícil para él. La prueba más dura de Abraham fue su propio hijo. Ese hijo esperado, anhelado. Habían pasado muchos años hasta que se materializó esa promesa en Isaac. Ahora Dios le pide que lo entregue.
Y quiero que vengas conmigo a Génesis 22. Aconteció después de esas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y de nuevo Abraham le dice: heme aquí. Y dice Dios: toma a tu hijo, tu único. Pero no tenía a Ismael. No, es que único aquí significa el sin igual. El sin igual. No hay otro como Isaac para ti. Toma a tu hijo, a ese que amas, ese que es tu vida. Tómalo y ve a la tierra de Moria. Y tú mismo, no otra persona, tú mismo, sacrifícalo. Tú mismo, con tus manos, sacrifícalo. Sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos, de sus criados, y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Métete en el texto. Y al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos, y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y después regresaremos con vosotros. Entonces tomó Abraham los troncos del holocausto, los cargó sobre su hijo Isaac, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Y Isaac le dijo a su padre: papá. Y su hijo, y Abraham le dijo: dime, hijo, ¿qué quieres? Dijo: mira, está el fuego, los troncos, pero es que no hay cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero. Y ambos iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar, el último altar, el más difícil de su vida. Preparó los troncos y luego ató a su hijo y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Como dije al principio, la Biblia, cuando va narrando, no se para en todas esas cosas que ocurren en medio. Como por ejemplo, Dios le dice a Abraham: hey, agarra a tu hijo y me lo ofreces en holocausto. Y tú mismo lo matas. Y la voz de Dios se va. Ahí tienes. ¿Sabes las indicaciones? 3 días de camino a Monte Moriah y allí me lo entregas. Yo me hacía una pregunta. Yo creo que esto te lo has hecho muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasaba por la cabeza de Abraham? No se puede dogmatizar, pero yo estoy claro que había una confusión en su mente. Yo creo que en esos momentos a Abraham le hubiera gustado hablar más con Dios y tratar de conversar con él y de llegar a un acuerdo. Pero es que la voz de Dios se fue. Le dejó el mandato, la orden y listo. Y tiene 2 opciones Abraham. O obedezco, o mira, no, esto no es para mí, ya, no, aquí tocamos, no. Vale que los asaltantes de los caminos, vale que con Sara, vale que con todos los problemas que hemos pasado, pero matar a mi hijo, yo. Dice, ya matar a mi hijo, ya, ¿no? Pero yo. No te entiendo, Dios. No te puedo entender. Oye, ¿le has dicho alguna vez a Dios no lo entiendo? Yo creo que Abraham se lo dijo, no te entiendo. Y yo creo que Abraham no podría dormir esas noches. 3 días de camino, y yo creo que el camino de Abraham se hizo interminable. Y yo creo que es de estas veces que Abraham no quiere llegar a su destino. Y yo creo que Abraham iría con su hijo por el camino disfrutando de los últimos días, de las últimas horas con su hijo. Diciendo, mira, no sé, Dios es poderoso para dármelo, pero es que ¿y si no me lo da, y si no me lo devuelve, y si se muere de verdad?
yo sé que Dios es poderoso para darme otro hijo, ya me lo dio en la vejez, me lo puede volver a dar, pero pero es que este es mi hijo. Y yo creo que esas últimas horas con Abraham serían especiales con su hijo. Con tantas incertidumbres, interrogantes, tanto amor que yo creo que Abraham derrochaba por su hijo en ese momento. Y yo creo que cuando alzó la vista y ya 3 días después y vio los montes, dijo, ya está cerca el desenlace. ¿Lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? Y yo digo que en esos 3 días, digo yo, no lo dice la Biblia, pero esos 3 días Abraham iría hablando con Dios de una forma tan apasionadamente intensa, pidiéndole, Dios, no, esto no puede ser. Tú no eres ese Dios, yo no te conozco así. Agonía. Y obedece. Era más fuerte la fe y el amor que Abraham tenía por Dios, que no dudó. Yo quiero amar a Dios de esa forma. Yo no me lo puedo imaginar. Dar lo que nunca tienes que dar. Hay cosas que puedes hacerlas, pero hay otras cosas que no. Dios no iba a permitir, por supuesto, que Abraham matase a su hijo, porque Dios no es como esos dioses paganos que querían los sacrificios humanos. Dios no es así, y Dios no lo iba a dejar. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel de Dios lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, detente. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, pues ya conozco que eres temeroso, por cuanto no me has rehusado ni a tu propio hijo. Y entonces Abraham alzó los ojos y vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Lo que me maravilla de esto es que esta agonía que Abraham siente, esto que Abraham tuvo que experimentar, lo experimentó el Padre. Lo experimentó el Padre. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Lo que Dios estaba mostrando con Abraham era lo que 2100 años aproximadamente iba a ocurrir. Que ese Dios que no necesita de nada ni de nadie, entrega a su propio Hijo. Pero ese Dios que entrega a su propio Hijo no le tiembla la mano, sino que lo llevó a cabo. Y encontramos a ese Hijo que cuando está en la cruz le dice, Padre, tú sí me has abandonado. No puedo entender el amor de Dios. No puedo entender
¿por qué yo valgo tanto para que Él entregue a su hijo por mí? Yo no lo puedo entender. Si Abraham no podía entender cómo me pides tú que yo mate a mi hijo, no lo entiendo. Yo no puedo entender cómo el Padre Creador entrega a su hijo a morir. ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué ve Dios en ti? Si lo único que hacemos es fallar. Mira en tu mente esta semana. ¿Cuántos fallos en mi mente? Y cada fallo, cada caída, cada destrozo que hago, me llega una voz de ese que dijo: Padre, ¿por qué me abandonas a mí? Para agarrarme a mí y para agarrarte a ti. No lo puedo entender. Y esto es lo bonito del Evangelio. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Y por esto adoramos a Dios, porque no entiendo el gran amor de Dios, pero lo experimento. Dios me ha salvado. Dios te ha salvado. Nos ha sacado de Ur de los Caldeos, nos ha protegido durante todos nuestros trayectos en nuestra vida, y los que siga, porque Él es fiel, porque nos ama. Estamos en diciembre, que es el Adviento, se llama Adviento. Y más allá de las luces de colores que me encantan, lo que tiene que resonar en nuestra mente, en nuestro corazón, es el amor de Dios en nuestras vidas. Y cómo, Navidad, exactamente. Y cómo vamos a comenzar un nuevo año con nuevos sueños, pero que nuestros sueños se adecúen al sueño del Padre. A dejar nuestras cosas y a emprender ese camino de fe en nuestras jornadas, disfrutando del amor de Dios. ¿Cuánto tienes que soltar, querido, querida? Cierra los ojos un momento. ¿Cuánto tienes que soltar? Sabes que hay cosas en tu vida que años atrás que te están estorbando. Y quizá tú miras tu tiempo y dices: no lo hemos hecho tan bien. Quizá mi presente es el resultado de decisiones no muy acertadas, pero ni modo, es que no supe hacerlo de otra forma. Y aquí estoy. Pero lo bueno es que Dios sigue dándonos oportunidades, y quizá hoy es el momento de comenzar de nuevo a retomar las jornadas con Dios, a dejar Ur de los Caldeos en tu corazón, en mi corazón, y volver a decir a Dios: yo voy, Señor, llévame contigo.